porque recordamos que la asistencia mínima para obtener el certificado de este primer curso es de los 3 días. Estamos en nuestro segundo día, mañana será nuestro último día. Ya que somos tantos presentes en este seminario, les recordamos y recomendamos colocar sus preguntas en el chat, pues no podremos hacerlo a viva voz mediante el micrófono. Por último, al terminar el curso tendremos una pequeña evaluación de elección múltiple, la cual le pedimos completar, además de una muy breve encuesta de salida que es muy importante para que podamos mejorar en el futuro. Ambas son indispensables para acceder al seminario. Pues como le dije hace un ratito, para comenzar tenemos a Nelly Cuello y Fernando Aguilera con el tema Gobernanza del Cambio Climático en la República Dominicana. Fernando Aguilera es licenciado en Comercio Exterior y experto en precio al carbono. Se unió a México 2 en 2020 como gerente de proyectos y ha trabajado en el diseño de instrumentos de precio al carbono en 3 entidades mexicanas. Nelly, Fernando, bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Hola. Buenos días. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha Perfecto. bien, Nelly. Excelente. Muchísimas gracias, Milena. Gracias a todos los que están presentes. Nada, pues entonces nosotros pues tenemos aquí pues la tarea justamente de conversar sobre todo este tema de lo que es la gobernanza del cambio climático en la República Dominicana. Y bueno, pues si, Fernando, si puedes, por favor, adelante. Voy a comenzar dando una ligera introducción acerca de cuál es el contenido de nuestra presentación. El primer punto que vamos a hablar es un poco acerca del marco legal e institucional. También hablaremos sobre los compromisos internacionales, hablaremos un poco en detalle con relación a la contribución nacional determinada, algunos aspectos relacionados a las necesidades de financiamiento y las necesidades tecnológicas y algunas buenas prácticas que también son sugeridas y deseadas dentro del país. Y, por supuesto, los progresos que se han dado con relación al tema de el esquema de transparencia. Siguiente. Rápidamente y solamente como una manera de introducirlos, el tema del cambio climático fue, ayer de hecho justamente lo comentábamos, cómo el cambio climático pues había sido introducido dentro de lo que es la constitución política de la República Dominicana y en particular en la Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual también, y es importante quizás resaltarlo, ya que en la próxima presentación pues también hablaremos sobre el tema de empoderamiento de la sociedad civil y básicamente vinculación de otros actores dentro de este tema. Es importante entender que la Estrategia Nacional de Desarrollo fue un proceso consultivo de muchos años y que goza de la aceptación de muchos grupos de interés de la sociedad. Básicamente, uno de los aspectos que se trabaja, ¿no?, dentro de la estrategia, dentro de muchos otros, es el tema de lo que es la capacidad regulatoria. Básicamente busca asegurar lo que es la apertura frente a lo que es el comercio mundial de la República Dominicana y, por supuesto, garantizar lo que son el crecimiento económico. Este se fundamenta específicamente en 4 ejes fundamentales donde se articulan una serie de políticas públicas. Y básicamente lo que buscan esa articulación, lo que busca es garantizar la coherencia de todas estas políticas. Esos 4 ejes pues están dirigidos justamente a temas como institucionales, a temas de mejoramiento de lo que es el ambiente de inversión y por supuesto existen otros más que son, y hay uno en particular que es el tema específicamente del mejoramiento ambiental y lo que es específicamente el tema de cambio climático.
Eso nos lleva entonces a entender, ¿no?, de que el cambio climático constituye una piedra angular dentro de todo este aparataje y engranaje legal e institucional, lo cual entonces desemboca ya en el 2015 en un decreto que básicamente incorpora 3 instituciones claves. Estas tres instituciones que de una u otra manera se articulan y son articuladas y son puestas a trabajar en conjunto, básicamente lo que buscan es transversalizar el tema de cambio climático en los planes, programas y políticas del cambio climático. ¿Cuáles son estas 3 instituciones? Pues obviamente son el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Nacional para el Cambio Climático, sobre quienes descansa básicamente la responsabilidad de la implementación de la política de cambio climático. Fernando, me parece que el próximo slide. Gracias, Nelly. Muchas gracias por esta introducción a la gobernanza climática en la República Dominicana. Respecto a los acuerdos internacionales de los cuales República Dominicana está sujeta a su participación, encontramos primero al Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto fue aprobado el 11 de diciembre de 1997 y después de un largo proceso de ratificación entra en vigor el 17 de febrero de 2015, actualmente con 192 partes o países. Este protocolo fue anterior al Acuerdo de París, que es el acuerdo más vigente. Sin embargo, en concreto, el protocolo pone en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, porque todos sabemos la contribución que tienen ante el efecto del cambio climático. En ese sentido, tenemos el principio de responsabilidad común, pero diferenciada, y capacidades respectivas. Este principio menciona que no todos los países pueden acelerar la mitigación de gases de efecto invernadero, sobre todo los países en vía de desarrollo, y compromete a los países más desarrollados en metas más ambiciosas. En concreto, los países y todas las partes firmantes se comprometen a reducir sus emisiones en 5% en comparación con los niveles de 1990 y con una meta al 2012. Sin embargo, esto fue la antesala del Acuerdo de París y teníamos, en este tiempo teníamos a la Unión Soviética todavía y no teníamos la gran participación como emisor de China, que es una de las potencias que ha despertado en los recientes años. Así, el segundo compromiso internacional que nace como seguimiento del Acuerdo de París, del Protocolo de Kioto, es el Acuerdo de París, el cual tiene por objeto reducir de forma sustancial las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y limitar el aumento global de la temperatura media mundial en este siglo a los 2 grados centígrados, al mismo tiempo que busca aumentar los esfuerzos para poder limitar la subida a 1.5 grados centígrados. La República Dominicana ha firmado el Acuerdo de París y actualmente 189 partes están en funcionamiento. También establece las bases para el intercambio de comercio de emisiones y en ese sentido existe una declaratoria de intención de los empresarios dominicanos hacia la COP21, que es la próxima reunión de la Conferencia de las Partes que se llevará a cabo a finales de este año en el Reino Unido. Y en ese sentido, toda la República Dominicana está trabajando para poder también cumplir con los objetivos del Acuerdo de París establecidos en la contribución determinada a nivel nacional, de la cual les platicaremos en las siguientes diapositivas. La contribución nacionalmente determinada en República Dominicana, ¿a qué se refiere? Este compromiso reafirma el seguimiento a los acuerdos de París bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En el proceso de mejora continua y actualización de la NDC, se les denomina así por sus siglas en inglés a las contribuciones,
Se establecen los compromisos climáticos del país al 2030 y los elementos que guiarán el Plan Nacional de Acción Climática. Al mismo tiempo, se determinan las estructuras y arreglos de gobernanza que permitirán avanzar hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente ante los efectos e impactos del cambio climático, considerando que la República Dominicana es un país altamente vulnerable a los efectos negativos del cambio climático. Contiene un importante componente de mitigación y adaptación. La NDC, actualizada en 2020, se desarrolló en el marco de un proceso participativo, inclusivo, dinámico, transversal y multisectorial, abarcando las distintas miradas y visiones de todos los actores del territorio dominicano. La República Dominicana, en esta última actualización, reafirma su compromiso de reducir en 27% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a un escenario business as usual o escenario tendencial. Y este objetivo está condicionado en un 20% a financiamiento externo. En las siguientes diapositivas vamos a conocer cómo se distribuye el financiamiento climático en República Dominicana y un 7% incorporado a las finanzas domésticas o propias del país, siendo este 7% distribuido en un 5% al sector privado. Es muy importante la participación del sector privado para poder lograr la NDC en República Dominicana, y en un 2% al sector público, distribuyendo 46 opciones de mitigación que se reparten a su vez en 27 opciones identificadas y evaluadas para el sector de energía, que es uno de los principales sectores emisores en la República Dominicana. Estas acciones están enfocadas a la generación de electricidad, la eficiencia energética y el transporte carretero principalmente. Después tenemos 4 opciones identificadas para el sector de uso de productos y procesos industriales, todo lo que tiene que ver con los procesos que se requieren en los sectores industriales para producir sus bienes, y 10 opciones identificadas para los sectores de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, AFOLU, son sus siglas, y 5 para el sector de desechos, también como un importante sector emisor de emisiones. En cuanto al componente de adaptación al cambio climático, se han incorporado importantes ajustes, incluyendo medidas en ámbitos para construir un país más resiliente, incorporando metas medibles para los nuevos sectores priorizados. Estas prioridades se presentan en 37 medidas distribuidas en los sectores de seguridad hídrica, seguridad alimentaria, salud y ciudades resilientes, lo cual se traduce en infraestructura verde y asentamientos humanos. La NDC de 2020 de República Dominicana hace gran énfasis en el fortalecimiento de su sistema de gobernanza doméstico, como lo mencionó Nelly, el marco de gobernanza que está actualmente en el país, así como de capacidades de instituciones clave para habilitar la implementación efectiva de la descarbonización y los objetivos de adaptación, para asegurar una estrecha integración entre el cambio climático y las prioridades de desarrollo. Y en esta gráfica lo que podemos observar es cómo se vería representada esta contribución nacionalmente determinada en República Dominicana. La primera columna de 2010 son las emisiones en gigagramos de dióxido de carbono equivalente. En un escenario tendencial, esto aumentaría hasta las 51,000 toneladas de gigagramos. Y el objetivo al cual República Dominicana se ha comprometido en este importante acuerdo internacional es la reducción efectiva de 27% de estas emisiones en ese escenario tendencial, que representan a la pequeña sección amarilla, para que las emisiones se limiten hasta la parte azul de la segunda columna, y condicionando este esfuerzo a la segunda parte de esta presentación, que es las necesidades de financiamiento climático. Cuando hablamos de financiamiento climático, nos referimos a el financiamiento local, nacional o transnacional, que puede proceder de fuentes públicas, privadas y alternativas de financiación. Constituye una herramienta crítica para abordar el cambio climático, empleada para realizar las inversiones y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos hacia una economía resiliente ante el cambio climático. En el Acuerdo de París se introduce un concepto más amplio que incorpora fuentes de financiación alineadas con los objetivos de adaptación y mitigación definidos en el acuerdo y su NDC.
Este financiamiento proviene de múltiples fuentes y no siempre es etiquetado claramente o reconocible como financiamiento climático. A esto le llamaremos financiamiento alineado con el clima. Otro concepto es el financiamiento relacionado con el clima, lo cual puede tener su origen en la financiación local, nacional o transnacional, o en entidades públicas y privadas, cuyo objeto principal no es la acción climática, pero que la realización de estas inversiones contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos, ya sea por una modificación del entorno habilitante para la acción climática o por desincentivar la acción contraria a los efectos negativos en el clima. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la República Dominicana recibió aproximadamente $1,494,821,824 en el periodo 2010-2018. Y los flujos de financiamiento internacional están altamente ligados a la situación económica internacional, a los marcos de planificación de las agencias bilaterales y multilaterales y el condicionamiento de las negociaciones en el marco multilateral de la Convención Marco para el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Como habíamos visto, es muy importante la participación de las agencias multilaterales y bilaterales para el financiamiento climático en República Dominicana, y estos son los datos antecedentes respecto a este escenario. 59% de la financiación climática proviene de organizaciones multilaterales como el BMT y otras agencias, la cual evidencia ganar participación en los flujos de financiamiento. Dentro del ámbito de los aportes bilaterales se destaca la participación de Francia, como lo podemos ver en este excelente curso, y dentro del ámbito multilateral, el Banco Interamericano para el Desarrollo. Instrumentos que han sido preferidos para este financiamiento son los instrumentos no concesionales, los cuales vienen ganando participación en la matriz de instrumentos utilizados actualmente para canalizar los flujos financieros en la República Dominicana. En esta diapositiva podemos ver cómo se distribuye el financiamiento internacional, teniendo una gran participación de países como Francia, también de organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial, y también participación importante de otras potencias del mundo como Alemania, Estados Unidos y España, que han apoyado al desarrollo internacional. Sin embargo, ¿qué cantidad de financiamiento necesitamos para poder cumplir los objetivos establecidos en la NDC de República Dominicana? El país estima una inversión ascendente requerida para la adaptación al cambio climático de $8,715,787,193, que se expresa en inversiones, sobre todo en los sectores prioritarios mencionados de seguridad hídrica, seguridad alimenticia y ciudades resilientes. Ahora, por último, para concluir esta parte, solo comentarles respecto al financiamiento doméstico, que es el financiamiento que actualmente se distribuye en el sector público y el sector privado de la República Dominicana. Este dato es el que podemos visualizar en la tabla. En el periodo 2010-2018 tuvimos un financiamiento doméstico de $350,453,853 y los flujos domésticos relacionados con las finanzas climáticas llevan una tendencia creciente en el interior del país. Su comportamiento se relaciona directamente al comportamiento de variables domésticas e internacionales que rigen la priorización del gasto público. Recordemos que estamos en un contexto de recuperación del COVID-19 y será muy importante orientar el gasto público hacia una recuperación verde y resiliente ante el clima, porque también esto nos brinda oportunidades para desarrollo local. ¿Qué otras condiciones se toman en cuenta para el financiamiento doméstico? Variables como la tasa de cambio, las condiciones sociopolíticas del entorno financiero, el precio internacional de los combustibles y de otros commodities ambientales y la balanza comercial, entre otras variables. El comportamiento de las finanzas domésticas relacionadas con el clima promedia los $40 millones por año.
con una participación del 0.33% del presupuesto general dirigida hacia temas climáticos. Y la mayor parte de estos recursos han sido utilizados en actividades transversales para viabilizar la adaptación en temas como calidad y suministro del agua, transporte, energía, gestión de residuos e irrigación. Entonces, sin más, continuamos con la siguiente parte y pasamos contigo, Nelly. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Ok, sí, puedes pasar a la próxima diapositiva. Ok, rápidamente y solamente como una manera de entender un poco cuáles son las necesidades tecnológicas y, por supuesto, buenas prácticas a las cuales la República Dominicana pues, ha apostado a partir de las contribuciones nacionales determinadas. Entonces, allí se puede ver, por un lado, primero el hecho de que existen cuatro aspectos, ¿no? Primero está el tema de crear las condiciones habilitantes, ¿no? Del país. El otro es básicamente garantizar lo que sería un portafolio de inversiones para la implementación de sectorial. Y por el otro lado está todo este marco de transparencia que debe de ser habilitado. Y todo esto básicamente se puede lograr solamente a partir del fortalecimiento de las capacidades. La siguiente, por favor. Como ustedes, bueno, muchos de ustedes ya de plano saben que el país desde hace ya pues unos años ha estado trabajando todo este tema de lo que es el marco de transparencia, justamente identificando cuáles son los elementos principales que debería contener ese marco de transparencia y también aparte de identificando lo que son los elementos, pues también identificando cuáles son los actores, ¿no? Que deberían de estar involucrados dentro de este proceso. Estamos hablando de que esto es un proceso que viene probablemente desde el año 2011, donde de acuerdo a la Convención Marco existen tres aspectos fundamentales que debería tener este sistema MRV, que básicamente MRV lo que significa es monitoreo, reporte y verificación. Y en la parte de adaptación, pues entonces hablamos de monitoreo y evaluación, que es el MIE. En el MRV básicamente hay tres aspectos fundamentales que deberían ser evaluados y monitoreados. Y es el caso específicamente de lo que sería el inventario de gases de efecto invernadero, los aspectos de mitigación y lo que son los aspectos de apoyo recibido y por supuesto aquellas que son necesidades. En el caso específico, se identificaron una serie de actores que son los que estarían a cargo de todo el proceso de coordinación de esas, de esas evaluaciones. La siguiente. Ok. Algunos de los aspectos que básicamente que se pueden identificar como país es el hecho de que existe un programa nacional de protección con relación a la capa de ozono, el cual también tiene cierta influencia dentro de lo que sería pues todo el monitoreo de lo que serían gases específicamente refrigerantes. Están también los gases que ayer de hecho justamente hablamos de ellos, como son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso. Aquellos que son específicamente los gases refrigerantes como perfluorocarbonos, entre otros. Siguiente. Eso para darles una mirada de cuáles son los aspectos que deberíamos estar monitorando en términos de emisiones. Este es más o menos el comportamiento de lo que son las emisiones del país y por supuesto pues ahí ustedes ya saben, eso viene a partir de algunos análisis que fueron realizados en las comunicaciones nacionales, donde se realizaron inventarios de gases de efecto invernadero para cada una de para cada uno de esos años. Siguiente, por favor. Ok, esta en particular es una gráfica que justamente ayer compartí con ustedes,
donde básicamente les explicaba el comportamiento de lo que han sido las emisiones y todo lo que ha sido el comportamiento histórico de ellas, específicamente haciendo una mirada más específica para el año 2010 y 2015. Y por supuesto lo que es la distribución, se puede ver el amplio, ¿cuál sería el tema? ¿No? La carga, ¿no? que realmente representa el sector energético, lo cual es casi así para todo el mundo, excepto para algunas zonas específicas, ¿no? que tienen que ver más con actividades de uso de la tierra, pero obviamente por temas de enlace de lo que son los procesos de desarrollo económico con lo que son los consumos de combustibles fósiles, pues obviamente esto es más o menos parecido en muchas partes, muchos países del mundo. Siguiente, por favor. Listo. Pues nada, así que está todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, gracias. Nelly. ¿Tenemos preguntas de parte del público? Sí, tenemos preguntas. Muchas gracias, Nelly y Fernando. Tenemos una primera pregunta de Yulisa Báez, que dice, ¿qué significa ese 5% que corresponde al sector privado, que es un aporte obligatorio, que se basa en proyectos? Es decir, ¿cómo el Estado espera recibir ese 5%? Ok. La realidad es que cuando se trabajó ese tema dentro de la contribución nacional determinada, no se tiene, a ver, no, yo no estaba presente en las discusiones y tampoco sé cómo se llegó al número, ¿ok? Pero sí sé que, bueno, y tampoco se da más información que la que está contenida dentro de la NDC. Entonces, obviamente eso sería una excelente pregunta para realizársela, no solamente al equipo de la NDC, que sé que todavía está pues trabajando otros aspectos operativos de lo que sería la implementación de la Contribución Nacional Determinada, sino también inclusive para el Consejo de Cambio Climático y las instituciones que están encargadas de todo el proceso de elaboración de la política de cambio climático. Perdón, no, pero hay algo importante solamente ahí. Lo que me lleva a justamente a quizás hacer una recomendación en particular, ¿qué sería una recomendación muy particular con relación a lo que sería el iniciar los procesos de reconocimiento de lo que son nuestras acciones a favor del clima? Por esa razón es tan importante que dentro de nuestras propias instituciones empecemos a revisar lo que son nuestros gastos y por supuesto empezar a tomar pues notas de ellos. Esa sería quizás una recomendación. Y justamente creo que eso es una excelente pregunta para saber cómo operativizar lo que sería todo el proceso. Muchas gracias, Nelly. Tenemos una siguiente pregunta de Ian Abud. ¿Cómo se estima cuánta inversión se necesita para los temas climáticos y cómo estiman cuánto corresponde a cada sector? Hola, Ian. Sí, bueno, básicamente esa información que fue presentada aquí fue una información, tiene dos fuentes principales de datos, ¿no? Por un lado, hay un grupo de datos con relación específicamente a las finanzas internacionales que viene a partir de lo que son los informes de los países en la OECD. No solamente de los países, sino también están los bancos multilaterales. Y también está la parte de lo que son las finanzas domésticas. Entonces, cada uno de estos tiene diferentes formas de sacar esos porcentajes y asignación correspondiente a los sectores. Quizás la parte que me parece que sería a la que estás preguntando específicamente sería la parte asignada a República Dominicana. En República Dominicana se trabajó específicamente a partir del esquema de la metodología CPIR, perdón, el cual pues te da una taxonomía y simplemente pues haces una discriminación, haces una investigación con relación a los gastos de inversión y se hace todo un screening y luego entonces se pone a disposición bueno, entonces se pone básicamente, se hace una discriminación y luego se asigna un porcentaje. Ese porcentaje
se realizó con un proxy internacional. No obstante a eso, deberíamos de pensar en el refinamiento de esos números, en crear nuestros propios números. Eso como una manera rápida de explicar cuál fue el procedimiento que se utilizó para encontrar las asignaciones. Pero con muchísimo gusto podemos tener una sesión aparte y hablar sobre el tema. Muchas gracias, Nelly. Una siguiente pregunta de Karina Ibar. Dice que la inversión estimada de 8.7 millones de dólares es ¿para qué periodo? La de 8.7 millones de dólares. Creo que esa es la información que Fernando presentó, ¿cierto? Sí. De Es las para áreas. perdón, Nelly, es para el cumplimiento de la NDC, para el 2030. Sí, exactamente. Bueno, sí, Fernando me puede ayudar en eso, pero estoy casi segura de que es al 2030 y que está justamente desagregada por sectores. Entonces, creo que tiene diferentes momentos de implementación y son estimaciones, pero no sé si hay algo más que quieras comentar, ¿verdad? Bueno, gracias. Tenemos una pregunta más de Sari Martínez. ¿Cómo está integrada la inversión que se identifica por país? Es decir, ¿el financiamiento de Francia proviene directamente del gobierno francés o son diversos actores de aquel país? Ok. Oh, padre. Sí, bueno, básicamente esa información, como dije, viene por parte de la OECD. Si mi memoria no me falla, creo que habían como 2 o 3 fuentes como canales de provisión del financiamiento. Y si mi memoria no me falla, pues obviamente venía a través de los canales bilaterales, pero también se hace una discriminación acerca de los aportes que realizan a través de los bancos multilaterales. Entonces, porque recuerden que los países desarrollados pues también aportan a algunos fondos específicos de lo que son las entidades multilaterales de financiamiento, entonces pues se asigna directamente se asigna directamente a lo que son las, bueno, pues obviamente la fuente, ¿no?, de provisión del financiamiento. Pero tendría que entrar dentro de los números y por supuesto con muchísimo gusto pues también esas informaciones están disponibles y hemos bueno, se puede, por supuesto, yo que fui quien trabajó el proceso, pues obviamente he estado en la mejor disposición de justamente mirarlo y discutirlo con algunos actores, justamente para ver de qué manera pues se pueden refinar esos números. Muchísimas gracias, Nelly. Si no tenemos más preguntas, le damos las gracias a Nelly y a Fernando por su excelente presentación el día de hoy. ¿Tendrán ustedes alguna joyita para nosotros hoy? Fernando. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación a este excelente curso. Esperemos que disfruten mucho el contenido que viene. Vale muchísimo la pena los temas que se están desarrollando acá. Mi breve recomendación sería, no me acuerdo el nombre, pero es un documental que está en Apple TV, que está con David, el excelentísimo personaje inglés, y es sobre la recuperación de la pandemia y cómo los animalitos han tomado, poquito a poquito, han recuperado el espacio que desafortunadamente los humanos hemos quitado, y es como, está padrísimo cómo lo grabaron. Podemos ver cómo diferentes especies, pingüinos, ¿cómo se llaman? Venaditos en Japón van retornando a las ciudades y tomando cada vez un poco más de espacio. Entonces, definitivamente también es una lección sobre el impacto que tenemos en nuestro planeta y bueno, y la antesala de lo que probablemente venga con los efectos adversos del cambio climático. Nelly. Listo, ya, ese está perfecto. Excelente, muchísimas gracias. Señores, vamos a tomar un receso. Gracias nuevamente, Nelly y Fernando, por su presentación y por sus recomendaciones. Nuestra canción de inicio, que olvidé mencionarlo ahorita, fue Ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra, por si acaso alguien no la reconoció o no conoce a Juan Luis. Sí,
se conectan varias personas de otros países. Pues vamos a tomar un receso de 5 minutos y volvemos en breve. Seguiremos con David Collin, quien es experto en precio al carbono y energía. Nos contará sobre papeles de los sectores públicos, privados y veeduría ciudadana en temas de mitigación y adaptación. David es ingeniero en energías renovables, tiene experiencia en instrumentos de precio al carbono y commodities ambientales. Actualmente es coordinador de operaciones de México CO2 y desarrolla proyectos sobre política climática en varios países de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, David. Sí, muchas gracias, Milena. ¿Qué tal todos? Un gran gusto estar aquí con ustedes, saludarles en este curso, en estos seminarios que están dirigidos hacia las finanzas y en la adaptación para la República Dominicana, ¿no? También un saludo a todas las personas que nos acompañan desde otros países. Pues vamos a comenzar con esta presentación que es sobre el papel de los actores públicos, de los actores privados y también cuál es el rol de la veeduría ciudadana en justo los temas de cambio climático que están aterrizados hacia la mitigación y hacia la adaptación. Ahí me podrías confirmar, Milena, si se ve la presentación correctamente. Sí, vemos la presentación correctamente, la portada. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, me gustaría aquí hacer como una suerte de visión general, ¿no? De cuál es la importancia de analizar los papeles tanto del sector público, del sector privado y la ciudadanía. Sabemos que el cambio climático requiere acciones que provienen de todos los sectores, ¿no? No es responsabilidad exclusiva del gobierno, no es una responsabilidad exclusiva de las empresas y también es muy, muy necesaria la participación de toda la ciudadanía, ¿no? Ya sea de forma individual o a través de organizaciones que provienen de la sociedad civil. Para esto se requiere tener colaboración entre el sector público, colaboración entre el Estado, participación con la ciudadanía y también tener un proceso de transparencia, ¿no? Para asegurar que justo toda esta participación va a tener resultados que pueden ser observados por todas las partes interesadas en estos temas de mitigación y adaptación, así como los resultados. Me gustaría comenzar con este tema que es la veeduría ciudadana. Este término, este concepto, ¿no? Que se refiere en gran parte hacia la participación que tiene toda la sociedad y que también tiene una influencia muy grande en la toma de decisiones. Esto también ayuda muchísimo porque brinda una perspectiva más amplia y ayuda a que las políticas climáticas sean más robustas, ¿no? Que se escuchen más voces que quizás no están siendo consideradas por los reguladores. Entonces, en ese sentido, es muy importante tomar en cuenta cuáles son las perspectivas de toda la ciudadanía. Bueno, aquí, tomando en cuenta que esta participación de la ciudadanía, la participación social, es una de las políticas que ya han sido implementadas de manera transversal y también establecidas bajo la ley 112 de la Estrategia Nacional. Mencionó esta Nelly y Fernando en la presentación pasada. Aquí se menciona que la sociedad civil, ¿no? La academia es una dimensión muy importante porque brinda de rigurosidad técnica también, ¿no? Además de todo lo que se elabora dentro del ámbito gubernamental y también con cooperaciones internacionales. Y también los empresarios, ¿no? Todo el sector privado. Bueno, estos sectores están cada vez más involucrados, en acciones de adaptación y de mitigación del cambio climático
Y es muy importante considerar que todas las estructuras existentes en República Dominicana y en todo el mundo, ¿no?, fomenten pues la participación de estos actores sociales. ¿Cómo se logra esto? Pues también a través de decretos, ¿no? Incluso, por ejemplo, en República Dominicana, perdón, está una ley orgánica sobre participación ciudadana. Entonces, bueno, ahí se destaca justo la importancia y algunas de las formas en las que se pueden participar en estos procesos. Comentarles también que en la Política Nacional de Cambio Climático se discurre un poco sobre los instrumentos de información sobre la participación y esta veeduría ciudadana, como uno de los grandes aspectos, ¿no?, es el desarrollo de una plataforma nacional de información sobre cambio climático que esté integrada. Esto para poder facilitar el trabajo, la labor de los tomadores de decisiones nacionales en el alto nivel, con relación al cambio climático y así pues visibilizar los sistemas de alerta temprana a las poblaciones que están muy vulnerables en situación de riesgo, como algunas inundaciones, sequías, plagas, enfermedades y entre muchos otras circunstancias que pueden suceder. Aquí me gustaría comentarles un poco sobre este Plan Nacional de Juventudes del año 2020 a 2030, que es muy relevante porque es un instrumento de política pública que responda a las necesidades de las juventudes desde una perspectiva participativa que está construida desde la juventud, ¿no? Y aquí yo creo que es importante mencionarles que en todo el mundo se están llevando a cabo movimientos. Ahorita un poco más adelante les voy a hacer mención sobre esto. Y justo esta plataforma yo creo que es uno de los grandes instrumentos que permitirá que todas estas ideas, ¿no?, y acciones que se quieren desarrollar desde la juventud, pues tengan repercusiones importantes en estos temas de cambio climático. Este Plan Nacional de Juventudes pretende profundizar las políticas públicas con una visión a largo plazo y también que se pueda promover la continuidad a los esfuerzos que se han alcanzado hasta el día de hoy. Este plan está estructurado en 6 ejes principales, entre ellos la educación, el empleo y el emprendimiento, súper importante, ¿no? Sobre todo que estén alineados a los objetivos climáticos, que haya salud integral y principalmente este medio ambiente sano, ¿no? Asegurar que tenga el enfoque de mitigación y adaptación necesario, que también haya justicia y seguridad ciudadana y participación e inclusión social y política. Yo quisiera mencionarles un ejemplo sobre que está muy relacionado a esto de veeduría ciudadana, ¿no?, y los procesos participativos, en un proyecto sobre la evaluación de un instrumento de fijación de precio al carbono en la República Dominicana, que forma parte, ¿no?, de esta iniciativa SIACA de instrumentos colaborativos para acción climática ambiciosa, en el cual participan diferentes países. Bueno, la República Dominicana, mencionarles que es un país pionero porque durante todo el proceso de desarrollo de este proyecto se hicieron consultas públicas y todo esto también a través de un comité de dirección, ¿no?, que estuvo detrás del proyecto. Este comité de dirección que no solo incluye actores gubernamentales, sino también participantes del sector privado y también asociaciones civiles. Estas consultas se realizaron principalmente, número uno, para observar cuál era la perspectiva sobre estos instrumentos de fijación de precio al carbono, ¿no? Saber cómo un instrumento, ya sea un impuesto a las emisiones o un sistema de comercio de emisiones, podría impactar a los diferentes actores de toda la economía en la República Dominicana y también a la sociedad, ¿no?
Entonces, desde aquí se empezaron a hacer estas consultas para saber qué tipo de instrumento podría ser el más adecuado. Y otro aspecto muy importante que se tocó en estas consultas públicas tiene que ver con la confiabilidad, ¿no? Toda la confianza que se tiene en las instituciones dominicanas, como cuáles serían las fortalezas que tiene cada una de estas ¿no? Entonces, esa es como este es un muy buen ejemplo de cómo la participación ciudadana, el sector privado y el sector público están teniendo una integración para la formulación de políticas públicas, ¿no? Actualmente este proyecto ya ha tenido resultados, ¿no? En el cual se han identificado cuáles han sido los instrumentos más favorables para el país, y todo esto con base, pues, justo a las perspectivas que les menciono, ¿no? No solo a lo que se tiene como con la perspectiva técnica, sino también lo que se tiene dentro del punto de vista de la sociedad y el sector empresarial. Como les comentaba antes, ¿no? Ahorita con esto del cambio climático ya están surgiendo movimientos en todo el mundo sobre el incremento de la ambición en todas las políticas climáticas, perdón. Yo creo que uno de los grandes ejemplos que existen hoy en día es el movimiento que inició Greta Thunberg hace ya varios años, ¿no? En donde ella inició con unas manifestaciones y paros escolares todos los viernes, este movimiento conocido como Fridays for Future, que se ha extendido por todo el mundo. Por ejemplo, yo les puedo comentar que aquí en México este grupo está tomando mucha fuerza e incluso se está como vinculando con algunas otras asociaciones civiles, y esto influye directamente, ¿no? Ejerce presión en el diseño de las políticas climáticas y también la implementación y los resultados de este tipo de políticas, ¿no? Otro de los proyectos que se están llevando a cabo, que son de la sociedad civil, y me gustaría Al Gore, que es uno de los grandes representantes de cambio climático en Estados Unidos, pero pues ya es bien conocido en todo el mundo. Ellos lanzan continuamente programas. Por ejemplo, ahorita ellos comenzaron con este proyecto, este programa sobre liderazgo climático. Este programa que busca formar líderes para que se pueda dar seguimiento a todas las iniciativas que se tienen en diferentes países de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, comentarles que estos nada más son unos ejemplos. Existen miles otros ejemplos, ¿no? De organizaciones como Queers for Climate, aquí en México, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, y estoy seguro que en la República Dominicana también existen este tipo de iniciativas. Entonces, como crear esta cohesión con estos movimientos es muy importante para asegurar que en el futuro los resultados de todas las políticas que se implementen pues van a tener una perspectiva integral, ¿no? Me gustaría mostrarles un video de este activista que es muy particular, y es muy particular porque es un niño de 11 años, su nombre es Francisco Vera, y él es un niño de Colombia, ¿no? Que ya está a favor del medio ambiente. Él ha estado incluso en el Congreso de Colombia frente a pues todos los legisladores, ¿no? Reclamando que se hagan leyes para la vida, ¿no? Y estas leyes para la vida que incluyen justo muchos temas de restauración, de medio ambiente y, por supuesto, procurar que el cambio climático se detenga. Entonces, déjenme, les comparto este video que dura un par de minutos, denme un segundo.
David, creo que no se oye nada. A ver, sí, un segundo. Denme un segundo. ¿Ahí se escucha? No, negativo. Ujú. Bueno, les voy a compartir el link para que puedan ver este video. De hecho, va a ser como una de las recomendaciones. Pero lo que les comentaba es que, bueno, este tipo de movimientos, ¿no? Incluso ya, no solo las juventudes, sino también ahora los niños, ¿no? Están tomando acción sobre el cambio climático. Este niño, en particular, como les comento, Francisco Vera, pues tiene nada más 11 años y ya formó toda una asociación en pro del medio ambiente que se llama Guardianes de la Vida, justo, y pues hacen, además de todo este activismo, pues hacen tienen otras acciones que impactan directamente en el medio ambiente, ¿no? Comentarles también que pues incluso las Naciones Unidas ha respaldado iniciativas como esta y ya también existen otros movimientos que protegen a los activistas, ¿no? Debido a que desafortunadamente en Latinoamérica pues existen casos en donde se violan los derechos de las personas, especialmente de los activistas, ¿no? Por a veces que tienen acciones que van en contra de algunos intereses que pudieran ahí tener un poco de conflicto. Entonces, bueno, de acá la importancia de considerar este tipo de organizaciones y pues en primer lugar empoderarlas, ¿no? Como ya también se ha establecido en diferentes documentos oficiales, ¿no? De contribuciones nacionalmente determinadas, por ejemplo. Entonces, bueno, continuando con nuestra presentación, ahora me gustaría pasar hacia el papel del sector privado, ¿no? Que como bien comentaban hace rato en la presentación pasada, se tiene una participación incluso en la NDC, ¿no? Que del 27%, el 7% es incondicionado, entonces se debe de realizar con recursos y esfuerzos propios del país. Y de ese 7%, el 5% pues corresponde al sector privado. Y esto lo va a lograr mediante diferentes alternativas que existen, ¿no? Justo aquí en este proceso de planificación de la contribución nacionalmente determinado, objetivo incondicional de la NDC, lo que les mencionaba, ¿no? Mediante la implementación de incentivos, reorientando estas inversiones públicas y también privadas, ¿no? Hacia actividades menos carbono intensivas. También marcos habilitadores en políticas necesarias para las opciones, gastos públicos en profesionales y técnicos para el área climática, entre otros mecanismos financieros. Y también aquí se menciona, ¿no? Justo las alianzas público-privadas, que es ya algo de lo que les comentaba antes, ¿no? Esta coordinación que debe de existir entre los proyectos y que, bueno, más adelante les voy a hablar sobre el papel del sector público. Pero bueno, sí, hacer énfasis en esta presencia de alianzas público-privada. Bueno, también es importante que se tengan en cuenta las brechas y las barreras existentes para involucrar al sector privado en la inversión climática. Dentro de esta NDC se planea involucrar al sector privado y desarrollar un conjunto de medidas para brindar capacidades, ¿no? Y asistencia técnica en el país, ¿no? Hacen falta muchísimas personas en todos nuestros países para que se puedan desarrollar proyectos íntegros de mitigación, ¿no? Y que tomen en cuenta
pues todos los tres pilares principales de la sostenibilidad, ¿no? Tanto la dimensión ambiental como la dimensión social y también la dimensión económica. Aquí, dentro de la NDC también me gustaría comentarles, ¿no? Que se menciona que el sector privado ha demostrado tener un alto interés en el cumplimiento con el Acuerdo de París y la contribución nacionalmente determinada y otros acuerdos en materia de transparencia a nivel nacional e internacional. El interés del sector privado se ha manifestado y se ha hecho presente en el proceso de articulación empresarial para la acción climática. Bajo esto, el sector privado se compromete, número uno, a incrementar la transparencia en la contabilidad de emisiones y su reducción. Y número dos, en realizar esfuerzos de adaptación y como consecuencia, ¿no? Una actualización en los reportes nacionales establecidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Me gustaría aquí comentarles, ¿no? Algunas de las motivaciones por las cuales el sector privado está interesado en justo tener cada vez más participación en estos temas de no solo de adaptación, sino también mitigación. Hay dos categorías principales, ¿no? Sobre estas motivaciones, y la primera está más relacionada hacia los riesgos físicos, de los cuales el día de ayer ya les comentaba un poco Laura Vallejo, ¿no? Y estos riesgos físicos, pues que tienen que ver con la reducción del rendimiento operativo de las empresas, ¿no? Por algunos fenómenos meteorológicos, por ejemplo. También otro de los riesgos es la interrupción de la cadena de suministro, los riesgos contractuales, cambios en la demanda del mercado, y esto también es importante, ¿no? También justo aquí tiene que ver un poco la dimensión de la sociedad en estos cambios de la demanda del mercado, porque cada vez las sociedades están tomando más conciencia climática. Entonces puede ahí que durante los próximos años, ya no muy lejanos, haya presión social sobre los productos y los servicios que ofrecen las empresas, ¿no? Puede que los consumidores ya ahora tengan como una perspectiva, pues sí, ya más íntegra en términos ambientales y busquen comprar o poner sus recursos, ¿no? En servicios o productos que tengan una repercusión en empresas y que brinden servicios o productos que tengan un detrimento en nuestra atmósfera y también en nuestra biodiversidad, por ejemplo. Otro de los grandes riesgos, pues son los riesgos de reputación, ¿no? La imagen que dan las empresas por todos sus procesos que dan, ¿no? Como la industria textil y otras empresas, otros sectores, perdón. Otro de los riesgos que motivan al sector privado son los cambios en la demanda del mercado, como les comentaba antes, la reducción de los resultados financieros y por último los riesgos normativos y legales, ¿no? Que aquí tiene que ver un poco con las políticas climáticas que se adoptan a nivel nacional y que afectan directamente a las empresas, ¿no? Luego también existe la otra categoría, ¿no? Sobre las motivaciones de la participación del sector privado. Y acá ya es un enfoque más sobre las oportunidades, ¿no? Dentro de las cuales se pueden destacar estas no exclusivas. En el sector privado puede desarrollar nuevos productos y servicios. Esto justo lo van a lograr, ¿no? Mediante nuevas ideas innovadoras que puedan ser más atractivas para los consumidores. Y esto justo tiene que ver con el segundo punto, que son los mercados nuevos o ampliados para productos y servicios. Otra de las motivaciones es que se va a asegurar las cadenas de suministro, también que se puedan mejorar los resultados financieros y una consecuencia también de que las empresas pues incluyan dentro de sus portafolios tanto de lo que brindan, ¿no? Que tengan hay unos resultados
positivos con el medio ambiente, pues es que van a ganar reputación y valor de la marca. Aquí yo quiero hacer referencia a uno de los grandes exponentes del cambio climático en México y en toda Latinoamérica, ¿no? Y mencionar que el sector privado es muy importante en la lucha contra el cambio climático por una sencilla razón, ¿no? Todas las empresas que tengan estrategias climáticas van a tener un valor más alto en el futuro, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los grandes atractivos para este sector, para todas las empresas, y por lo cual no solo en Latinoamérica, en todo el mundo, cada vez están tomando más estrategias para descarbonizar todas las operaciones. Y esto, bueno, justo por esto me gustaría comentarles como este concepto, ¿no? Esta tendencia que cada vez está más, más presente en todas las empresas del mundo. En Latinoamérica, pues ya esto es algo pujante, ¿no? Y que tiene que ver con este concepto de las emisiones neta cero o net zero emissions. La iniciativa está muy relacionada con los objetivos basados en la ciencia y justo esta iniciativa ha definido las emisiones netas cero para empresas de esta manera. Esto es textual. Que las empresas alcancen un estado de emisiones ceras neto implica dos condiciones. La primera de ellas es que las empresas consigan reducir sus emisiones de cadena de valor cuya escala esté acorde a la intensidad de la reducción alcanzada en las vías que limitan el calentamiento a 1.5 grados con un rebasamiento nulo o limitado. Y en segundo lugar, muy importante, que se neutralice el impacto de cualquier fuente de emisiones residuales que no se pueda suprimir mediante la eliminación permanente de una cantidad que sea equivalente de dióxido de carbono atmosférico, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias ya se ha implementado en muchas en la diapositiva anterior. Aquí, bueno, existe una serie de beneficios a nivel de empresas para fijar un objetivo de cero emisiones netas, ¿no? El primero de ellos, y ya se los había mencionado un poquito antes, es mejorar la credibilidad y la reputación del mercado de carbono. Y por último, que haya mayor confianza de los inversionistas, ¿no? Cada vez este sector privado que tiene que ver con cuestiones financieras está viendo los activos, ¿no? Como cuáles son las consecuencias de invertir en empresas que tengan portafolios que todavía tienen activos altos en emisiones, ¿no? En emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ahí ya está surgiendo una gran transición hacia inversiones que tienen que ver con proyectos sustentables, ¿no? Y luego, bueno, también aquí me gustaría hacer una distinción de estos dos conceptos sobre neutralidad de carbono y el net zero emissions, las emisiones netas cero. Y por un lado, la neutralidad en carbono se refiere exclusivamente a la neutralidad de emisiones de algún producto o un servicio que puede tener una empresa. A diferencia de las estrategias de Net Zero Emissions, que estas ya incluyen toda una descarbonización de la empresa, ¿no? Y que tiene que ver, pues, con la medición de su huella de carbono, la reducción máxima de esa misma huella antes de acudir a las compensaciones. Entonces, por un lado, la neutralidad en carbono, pues tiene que ver justo con solo específicamente un producto o un servicio, y el Net Zero Emissions, que son estrategias que incluyen a toda la organización en general.
Aquí, bueno, me gustaría mostrarles pues este ejemplo, ¿no? Muy práctico sobre qué pueden hacer las empresas y que ya hay experiencias del sector privado en Latinoamérica, en México, en Estados Unidos, en Europa, en China, y que justo acuden a estas estrategias de compensación de emisiones. Esto lo logran mediante el apoyo a proyectos de mitigación, que muchos de ellos tienen cobeneficios de adaptación. ¿Cómo se logra este proceso de compensación? Yo creo que aquí ya parte de los asistentes, de las y los asistentes, pues conocen el proceso, pero bueno, mencionarlo a grandes rasgos. Como podemos ver acá en la infografía del lado derecho, el paso número 1 e indispensable es medir la huella de carbono, ¿no? No se puede tener neutralidad en carbono si no se sabe qué se está compensando. Entonces, ahí es muy importante medir la huella de carbono, tanto de alcances 1, el alcance 2 y también el alcance 3. Que de hecho, eso es algo también muy importante en las estrategias de Net Zero Emissions, ¿no? Que incluyen los 3 alcances. En segundo paso, las empresas, ya que conocen cuál es su huella de carbono y que generalmente pues está indicada en toneladas de dióxido de carbono equivalente, ellos acuden a la elección de un proyecto de carbono de diferentes sectores y que generalmente eligen o seleccionan este proyecto de acuerdo a los objetivos de la empresa o también que esté alineado a el producto, el servicio o la actividad que deseen ellos compensar. Y bueno, finalmente ya se realiza la compensación de emisiones mediante una transacción en donde aquí en este paso se le otorgan fondos a los proyectos de mitigación que han sido desarrollados, ¿no? Y bueno, pues estas empresas reciben como todos los beneficios que les mencionaba antes y que tienen que ver con el liderazgo de la marca, ¿no? Ser diferentes de las otras empresas y también aportar en estos procesos de cumplimiento de mitigación de emisiones que ya los tienen internalizados en su empresa, ¿no? Acá, bueno, también mencionarles algunos de los ejemplos de las empresas y, bueno, de los giros de las empresas que tienen ya este tipo de estrategias. Hay muchas empresas de servicios, ¿no? Que, por ejemplo, compensan emisiones de sus oficinas, que tiene que ver con el consumo de electricidad que se tiene para la realización de sus actividades. También algunas empresas de transporte, principalmente aerolíneas, ¿no? Que cada vez están más preocupadas por compensar su huella de carbono. Antes de manera voluntaria, ahora ya hay esquemas que tienen alcance internacional, como el Plan Corsia para la compensación y reducción de las emisiones. Algunas empresas también de procesos industriales, de diversos procesos industriales, que pueden compensarse a una parte o toda la cadena de suministro, ¿no? Que tienen sus operaciones. También empresas de alimentos y bebidas, empresas incluso de energía, y aquí me gustaría también comentarles, ¿no? Algunos casos que nosotros conocemos de empresas que a pesar de que tienen generación de electricidad con energías renovables, ellos son conscientes, ¿no? De que el proceso de manufactura, digamos, de los paneles solares, digamos, de los aerogeneradores o de algunos otros dispositivos, ¿no? Y de otras tecnologías, tienen asociados una huella de carbono, por ejemplo, en la extracción de los materiales, en los procesos de producción para este equipo. Y justo estas empresas buscan la carbono neutralidad y compensan las emisiones que están asociadas a, por ejemplo, los procesos de instalación de todos los equipos, ¿no? Para poder generar la electricidad. Y bueno, estos son como algunos de los ejemplos que quería comentarles, ¿no? De las empresas que acuden a este tipo de estrategias. Y bueno, creo que los proyectos ya son conocidos por algunos de los presentes. Los proyectos con los cuales se compensan las emisiones, pues son de diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, las energías renovables, algunos proyectos de dispositivos domésticos, definitivamente los proyectos forestales con
diversos procesos de reforestación o incluso deforestación, ¿no? Que tiene que ver con sembrar árboles en donde antes no existían. Y bueno, también los proyectos de manejo de residuos que tienen que ver mucho con el manejo de metano, ¿no? Que es este gas que es 28 veces más potente en términos de calentamiento global, y de ahí su importancia de estos proyectos. Y ahora vamos a pasar a la parte del sector público, que ya es la última parte. El rol del sector público pues es muy importante, ¿no? Aquí me gustaría comenzar desde una perspectiva muy general y luego poco a poco ir hacia algo más específico en el rol del sector público en los procesos de mitigación y adaptación. Bueno, aquí comentarles, ¿no? Desde la Constitución de la República Dominicana se garantiza que la población debe de tener derechos fundamentales y entre ellos imprescindible el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Y esto reconoce como prioridad la necesidad de adaptación al cambio climático. Entonces, desde la Constitución de la República Dominicana ya existe este marco en el cual el gobierno también tiene la obligación de brindar un medio ambiente sano, y que es una gran justificación y motivación no solo para la República Dominicana, sino para muchos otros países que han implementado diversos instrumentos de política climática. Para desarrollar acciones y evaluaciones en torno al cambio climático, bueno, ustedes lo conocen bien y aquí tenemos también algunos representantes del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, ¿no? Que es un ente que coordina de manera interinstitucional y también formula la política pública sobre el cambio climático de una forma transversal a nivel nacional entre diversos sectores y también partes interesadas, ¿no? Este consejo pues está integrado por representantes del gobierno, el sector privado, la sociedad civil y academia, y bueno, está encabezado por el presidente de la República Dominicana. También en el año 2016, a través del decreto 2316, se creó la Comisión de Alto Nivel para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y esta comisión es dependiente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para trazar la hoja de ruta en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la planificación nacional, con un alcance transversal y también que esté alineado con los objetivos del país sobre el cambio climático. Esto tiene un poco que ver con la parte que comentaban en la presentación pasada, ¿no? Sobre la gobernanza que existe actualmente y que da solución a estos temas de cambio climático en la República Dominicana. Y también otra cosa que se mencionó, pero que es muy importante, ¿no? De cuál es el papel del sector público y que tiene que ver con los sistemas de transparencia, ¿no? Uno de los logros más recientes ha sido el establecimiento del ya mencionado Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación de ¿no? En octubre de 2020, ¿no? Yo creo que aquí me gustaría mencionarles una de las experiencias que se tienen, por ejemplo, en México, es que la creación de estos sistemas de transparencia, sobre todo los MRV, brindan y dotan de una integridad ambiental para todos los instrumentos de política pública que se van a desarrollar. De hecho, contar con uno de estos sistemas es de los primeros pasos que se tienen que tomar, y generalmente los desarrollan los gobiernos, ¿no? Para poder asegurar que se van a tener la contabilidad de las reducciones de emisiones que se generen, dependiendo de los marcos de política que se tengan presentes, ¿no? Entonces, de ahí, pues mencionarles como esto, ¿no? La importancia de los sistemas de transparencia dentro del marco de producción de información y también justo de transparencia climática. El objetivo de este sistema MRV pues es contabilizar las emisiones y ejecutar acciones de mitigación para garantizar el financiamiento orientado a impulsar acciones climáticas, ¿no? Aquí
me gustaría hacer énfasis en esto que es la política nacional de cambio climático, ¿no? Que también ya se mencionó en la presentación anterior, pero bueno, aquí se remarca nuevamente como el papel del sector gubernamental para la formulación de esto. Y bueno, la formulación de esta política puso en evidencia que la República Dominicana pues necesita sistemas articulados, como bien lo mencionaba Nelly, ¿no? Para gestionar el cambio climático. Y algo muy importante pues es que se aprovechen justo las competencias legales y las fortalezas y capacidades que ya han sido construidas en las instituciones nacionales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y también el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el MDL. Aquí también me gustaría retomar un poco lo que les comentaba en diapositivas anteriores, ¿no? Sobre las consultas públicas, porque justo en esas consultas públicas también se buscaban identificar estas fortalezas y las capacidades que ya existen dentro de las instituciones nacionales, específicamente para la República Dominicana. Y bueno, acá también mencionar el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Y Recursos Naturales, Marena, que ha estado muy involucrado como en todas las partes de desarrollo de estas políticas de cambio climático y que hacen pues también gran peso en la evaluación, ¿no? de estas políticas. Otro de los componentes que me gustaría mencionar y que están principalmente respaldados, bueno, que brindan como el marco, ¿no? Y tiene el rol principal acá el sector público para poder administrar recursos. Aquí quisiera comentar el desarrollo de un fondo climático, ¿no? Que fue una de las propuestas que ya fueron consensuadas y se considera como parte integrante del marco institucional para la aplicación de la Política Nacional de Cambio Climático, puesto que la creación de un fondo de esta naturaleza va a permitir conjuntar en un solo punto todas las acciones de cambio climático y esto va a tener como consecuencia directa pues el fortalecimiento de la visión estratégica del país y aumentar el acceso al financiamiento internacional, todo a través de un sistema unificado, ¿no? Y que va a estar orientado por una política integral de cambio climático. También un poquito hablando sobre este fondo, pues se puede contribuir a la articulación de políticas en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Cambio Climático y se puede consolidar desde distintos fondos existentes, entre ellos el Fondo para el Desarrollo de la Energía Renovable y Ahorro de Energía, el fondo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Que está enfocado hacia la protección y la conservación de recursos naturales, el Fondo para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres de la Comisión Nacional de Emergencias, y que esto también, bueno, se lleva a cabo a través de fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y bueno, de este otro fondo, el Fondo Verde del Clima, les comentaban un poco ayer, ¿no? Que es un instrumento de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y que pues justo tiene como objetivo la movilización de financiación climática en países de desarrollo como los nuestros. Y bueno, aquí también me gustaría comentarles, ¿no? Algunas de las acciones que pueden ser financiadas por este fondo, entre ellas, pues el pago de servicios ambientales y ecosistémicos a agricultores para luchar contra la deforestación y proteger la biodiversidad. También que existen créditos rurales, ¿no? Y que están sujetos al cumplimiento de condiciones medioambientales que van a ser establecidas por planes de manejo, entre otros muchos factores como la bonificación de tasas de interés y garantías para proyectos ambientales, no la inducción de inversiones privadas y fomentar el desarrollo de mercados y bienes y servicios ligados al cambio climático. También estos fondos, el Fondo Climático, ¿no? Puede ayudar a incentivar el desarrollo de energías renovables, ¿no? Que es uno de los grandes objetivos para la República Dominicana y que tiene un gran potencial. También se busca promover el turismo sostenible y también el desarrollo de proyectos del MDL y también las NAMAs, ¿no? Que son estas acciones nacionalmente apropiadas de mitigación de las emisiones.
También este fondo incluye acciones para la educación climática, adaptación al cambio climático y fortalecimiento justo de la veeduría ciudadana, ¿no? Que ya hemos hablado un poco al inicio de esta presentación. Y por último, pues fortalecer e implementar el Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero, que justo va a brindar como la parte estratégica de transparencia, ¿no? Y bueno, hasta aquí la presentación sobre los papeles de la ciudadanía, ¿no? La veeduría ciudadana, el sector público y también el sector privado. Entonces, no sé, Milena, si tenemos... David, muchísimas gracias. Sí tenemos algunas preguntas en el chat. Tenemos una primera pregunta de Mazuli Vega que dice, ¿los ciudadanos también podremos acceder a la plataforma? Ajá, sí, 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 creo que se refieren a la plataforma de participación. Hay un link, de hecho, ahorita se los puedo compartir por el chat, en donde existe mayor información para acceso a este tipo de plataformas. Perfecto, muchas gracias David. Tenemos una siguiente pregunta de Elis Ayala que dice, ¿cuál sería el daño tangible al medio ambiente y a la salud de las cenizas que está generando la planta eléctrica Punta Catalina, medio ambiente como en la salud? Claro, bueno, puedo comentar en este punto, ¿no? Un poco de manera genérica que estas plantas pues sí generan partículas suspendidas que tienen unas dimensiones muy pequeñas y que pueden tener afectaciones hacia la salud humana. Sin embargo, justo dentro de estas políticas climáticas deberían de incluirse el tratamiento de partículas pequeñas suspendidas y hacer un análisis, ¿no? De cuál es el alcance de esas partículas, puesto que algunas sí tienen una capacidad realmente de las personas. Entonces, acá yo sugeriría justo que mediante estos procesos participativos se propongan, ¿no? Que se incluyan estos análisis sobre las partículas que se desprenden a través de estos procesos de generación de electricidad para que se pueda evaluar bien, número uno, el impacto y número dos, tener medidas para limitar la generación de estas partículas o que se les dé tratamiento, ¿no? Muchísimas gracias, David. Nuevamente tenemos una próxima pregunta de Raúl Hernández. Dice, me tocó estar en octubre del 2019 en Bonn, Alemania, en la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y al preguntar sobre la participación de los jóvenes en el cuidado y preservación del ambiente, la respuesta fue muy directa. Necesitamos que los jóvenes se empoderen y participen en propuestas de solución a las problemáticas ambientales. La pregunta es, ¿qué hace falta a nivel local y a nivel mundial para que realmente los jóvenes sean escuchados? Ya que al paso que vamos, nos faltará tiempo para actuar. Claro, esa es una muy buena pregunta y yo creo que aquí en primer lugar es el derecho y acceso a la información, ¿no? Que se garantice ese acceso a la información para que se puedan formular ideas desde la participación ciudadana y que sean válidas a través de procesos de evaluación mediante los diferentes organismos que llevan a cabo estas iniciativas. Otra cuestión muy importante aquí es la creación de plataformas, ¿no? Y estas plataformas, justo para promover las consultas públicas, de las cuales yo también les mencionaba un poco en las slides pasadas. Por ejemplo, yo les puedo mencionar aquí algo de la experiencia que hemos tenido en México, ¿no? Actualmente se está desarrollando un sistema de comercio de emisiones, que es uno de los grandes instrumentos de fijación de precio al carbono, ¿no? Que busca no afectar la competitividad empresarial. Y para toda la elaboración de este instrumento de política climática, se han realizado consultas públicas en donde se dispone de diversas preguntas a toda la sociedad y se les pregunta como cuál es la perspectiva sobre la ambición de estos sistemas, ¿no? También
preguntan sobre cuál es la confiabilidad de los resultados que las personas pueden prever sobre estos sistemas. Y por último, mencionar pues justo estas perspectivas desagregadas, ¿no?, en toda la sociedad que pueden brindar robustez a estos instrumentos. Entonces yo creo que esos serían como dos puntos muy importantes, ¿no? En primer lugar, como el acceso a la información, que yo creo que sí se está ya asegurando mucho dentro de todos los documentos oficiales, ¿no?, como las NDCs. Y en segundo lugar, pues la creación de estas plataformas y espacios para que se puedan escuchar justo estas perspectivas ya a un nivel más bajo de la sociedad, ¿no? Como lo que sucede en nuestra vida cotidiana. Excelente, David, muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta de Karina Ibar. ¿Cómo se puede accesar a los resultados de las consultas del proyecto CIACA en República Dominicana? Sí, una vez que se tenga validado como todos los procesos del documento, ¿no?, y de todo este proyecto, van a existir documentos en donde se pueda impartir la información y los resultados que se han tenido hasta el día de hoy. Hasta donde tengo entendido, todavía el proyecto sigue en pie, entonces justo yo creo que hay que estar como atentos a los resultados que pudieran obtenerse y que van a estar disponibles para, pues también estar como al tanto, ¿no?, de lo que podría suceder con estos nuevos instrumentos de fijación de precio al carbono. Gracias, David. Mazuli Vega dice que si existe propuestas para por el sector privado para evitar el uso de combustible fósil en la generación de energía que se utiliza en su cadena de producción. Sí, aquí lo que puedo mencionar es que hay proyectos, ¿no?, en donde justo se busca incentivar el desarrollo de tecnologías bajas en emisiones en la generación de electricidad, y grandes ejemplos de esto son los proyectos que se desarrollaron bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio en la República Dominicana, en donde la generación de electricidad pues es uno de los grandes sectores que se impulsó a través de estos proyectos. Entonces, yo creo que eso es como un gran ejemplo que se puede tomar como referencia para esta parte de la generación de electricidad. Gracias, David. Adolfo Rodríguez dice, ¿cómo se podría compensar la huella de la movilidad eléctrica, ya que la matriz de energía en República Dominicana es muy dependiente de los combustibles fósiles? Sí, esta es una pregunta muy interesante y que sí tiene un cierto grado de complejidad, ¿no? En el sentido de que pues toda la movilidad generalmente, bueno, en toda América Latina, pues está a base de combustibles fósiles, ¿no? De hecho, y acá no me dejará mentir mi colega Fernando Aguilera y también mi colega Paloma Vázquez, ¿no?, que son procesos que tienen que tener un cuidado muy meticuloso sobre las emisiones que se generan a través de este sector, ¿no?, el sector de la movilidad, porque es un problema muy complejo que también puede afectar a la competitividad empresarial. Entonces, lo que aquí se recomienda pues es justo medir como la eficiencia de toda la flota y poner pues mucho énfasis en la parte de el cuidado de todo lo que se está emitiendo, ¿no? Los factores de emisión, la eficiencia de los motores, etcétera. Gracias, David. Eladia Gesto de Jesús dice, excelente presentación, David. Muchas gracias. ¿Puedes referirnos a herramientas para cálculo de emisiones de actividades productivas en diferentes sectores económicos para línea de base en el sector privado, por favor? Sí, perdón, Milena, te perdí un poquito. ¿Me podrías repetir la pregunta? Claro que sí. Eladia Gesto de Jesús dice, excelente presentación, David. Muchas gracias. ¿Puedes referirnos a herramientas para cálculo de emisiones de actividades productivas en diferentes sectores económicos para línea base en el sector privado, por favor?
Sí, aquí yo podría mencionar, y bueno, también invito a los otros ponentes a complementar mi respuesta. Existen metodologías, ¿no? Mediante las cuales, dependiendo como de las actividades que se tengan, pues pueden seguir tal o cual estándar, ¿no? Hay estándares internacionales mediante los cuales se puede medir la línea base y también cuál sería la reducción de emisiones una vez que se lleve a cabo un proyecto, tanto del sector forestal, ¿no? En sectores industriales que tiene mucho que ver como con refrigerantes, el manejo de metano y otros muchos múltiples procesos, ¿no? Como incluso dispositivos domésticos eficientes. Pero sí, justo acá yo creo que se tienen que revisar estas metodologías que han sido desarrolladas por estándares internacionales y que tienen un nivel de rigurosidad bastante aceptable en términos de emisiones. Muchas gracias, David. La siguiente pregunta de Karin Aybar dice, ¿cómo se va a concretizar la creación del Fondo Climático planteado? ¿Quién lo manejaría? Sí, esto está establecido en la Política Nacional de Cambio Climático y ahí es donde se puede observar, ¿no? Como cuáles van a ser los roles de los diferentes actores para poder administrar todos estos fondos que van a venir de recursos internacionales y, bueno, también de algunos nacionales. Nelly, no sé si tú quisieras mencionar sobre esto. Bueno, simplemente comentarles rápidamente, a ver, el tema de los fondos y creaciones de fondos específicos dentro de los países para ser recipiente de los flujos financieros, siempre ha sido un tema en agenda, ¿no? No obstante a eso, llegar a operativizarlos y justamente ponernos de acuerdo frente a esos temas. Perdón, voy a poner mi video. Perdón, solamente para asegurarme de que desde hace, bueno, probablemente 2009 más o menos, pues se ha venido hablando justamente del tema de que la creación de estos fondos nacionales, y eso no solamente aquí en República Dominicana, sino en varios países del mundo, obviamente esto ha sido siempre un tema en agenda, no obstante, ha sido de los temas que ha sido muy difícil operativizarlos, justamente a partir de ese tipo de preguntas, de dónde vienen los fondos, quién los administra, cómo se van a manejar, etcétera. Entonces, no es un tema que ha salido de la agenda, obviamente quedó planteado dentro de lo que es la Política Nacional de Cambio Climático. Se entiende que en algún momento será accionado, no obstante a eso, no estoy muy segura de los progresos en este sentido. No sé si, exacto, eso es lo que tengo por conocimiento. Gracias, Nelly. Muchísimas gracias, Nelly. Tenemos un comentario de Natalie Flores, directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Dice, gracias David y todos. Aprovecho para comentar sobre el rol del organismo rector de los recursos naturales, el Ministerio de Medio Ambiente, en el régimen climático nacional e internacional. Al igual que en la mayoría de países, es el que asegura la integridad ambiental a la que se hace referencia y que además funge como secretario del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Nos reiteramos a la orden, dice Natalie, como representantes del país y autoridad nacional designada ante el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y demás. Muchísimas gracias, Natalie, por tu intervención. Sí, muchísimas gracias, Natalie, y también pues es un gusto que nos acompañes aquí. De verdad que es todo un honor, yo creo que para todos los presentes y también para nosotros como organizadores y ponentes que te encuentres aquí con nosotros, ¿no? Y compartirnos esto sobre el rol del Ministerio de Medio Ambiente, que bueno, lo mencioné un poco durante la presentación, pero muchísimas gracias por enfatizar esto. Bueno, muchísimas gracias a todos.
Si no tenemos más preguntas, le pediremos a David si nos trajo alguna joya el día de hoy. Miren, pues justo les voy a compartir un video de Francisco Vera. Aquí en el chat les dejo yo el link. Este niño ambientalista, ¿no? De 11 años, que él ya tiene pues justo hasta su grupo ambientalista Guardianes de la Vida. Ahí por si lo gustan ver. Es la verdad que un video muy inspirador, ¿no? Y yo creo que sí deja en claro, ¿no? De que ya no es cuestión únicamente del sector privado y público que se lleven a cabo esfuerzos en materia de cambio climático, sino también incluso ahora los niños, ¿no? Entonces ahí muéstrenles este video a sus hijos o a algunos niños que tengan ahí cerca de ustedes para que cada vez toda la sociedad pues esté más enfocada, ¿no? En estos temas de cambio climático. Y pues también me gustaría recomendarles un que escribió un científico y también asesor de la Comisión Europea que se llama Jeremy Rifkin, en donde él justo brinda una perspectiva muy amplia desde múltiples dimensiones sobre el problema actual que tenemos, ¿no? Desde la crisis energética y cómo pues ya el vivir en un mundo bastante hiperconectado requiere de muchos esfuerzos en todos los niveles del mundo, ¿no? Y de la organización de la sociedad en general. Entonces, esa es mi recomendación, La civilización empática, ¿no? Este gran libro es un poco extenso, pero vale muchísimo la pena. Yo les escribo acá en el chat el título del libro y bueno, con eso me despido y agradecerles a todas y a todos ustedes, ¿no? Por su atención, por sus valiosas preguntas y bueno, pues siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias, David. Gracias por tu excelente presentación que generó bastante interacción y por esas 2 joyas que nos compartiste. Queremos recordarles a los asistentes que parte de la bibliografía de apoyo para el curso se encuentra en nuestra página finanzasyadaptacionrd.org y en el booklet que recibieron o pueden descargar desde la página. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro segundo día de este seminario. Nuevamente estamos muy agradecidos por su presencia el día de hoy. Esperamos que los conocimientos adquiridos les sean de mucha utilidad. Pueden encontrar esta sesión y las siguientes en nuestra página finanzasyadaptacionrd.org. Tengo entendido que las sesiones estarán disponibles al finalizar el curso. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana, hora de Santo Domingo. Tengan un excelente día.